Buenas tardes, soy María de Lourdes Mendoza Villanueva. Pertenezco a la generación 17 de Prepa Niña 100. Grupo G17-131. El nombre de la facilitadora es la maestra Laura Espada Herrera. A continuación, presentaré mi proyecto integrador del módulo 8 sobre los derechos humanos, principalmente de los migrantes indígenas en la Ciudad de México. En México existe racismo y discriminación hacia cierto tipo de personas con diferencias como son discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y personas pertenecientes a minorías religiosas. Como es sabido, en la Ciudad de México, al ser una ciudad grande, es una ciudad de migrantes. Sin embargo, es poco o nulo el conocimiento que tenemos de la gran diversidad cultural que nos aporta, así como la violación a sus derechos humanos. Debido a su condición de pobreza, la población indígena es la más afectada por la discriminación. En México, se debe continuar por la senda del desarrollo para ser una nación pluricultural, donde sea erradicada cualquier forma de discriminación, sea por razón de género, origen étnico o por alguna discapacidad, condición social, salud, religión, identidad cultural o estado civil. La diversidad cultural es una característica del humanismo y un impulso para el desarrollo de la democracia y el fortalecimiento de valores como la tolerancia, el respeto mutuo entre las personas, las sociedades y las naciones. La presencia indígena en la Ciudad de México ha contribuido a que sea una ciudad multicultural y pluriétnica. Sin embargo, a la población indígena se le ha etiquetado como un grupo vulnerable, ya que se enfrenta diariamente a situaciones precarias, por lo que se les dificulta tener acceso a los derechos que les corresponden como la educación, la salud, un trabajo bien remunerado. Por lo que es necesario que se tomen medidas inmediatas para reconocer y llevar a cabo sus derechos, tanto individuales como colectivos. Uno de los principales objetivos es prevenir y erradicar la violencia y la discriminación hacia indígenas de pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México, haciendo cumplir las garantías de los derechos humanos, por lo que es indispensable hacer cumplir las garantías, que todas las instancias públicas involucradas en este proceso asuman el compromiso de conjuntar esfuerzos para llevar a cabo el objetivo. Una de las principales dependencias es la CEDEREC, que se encarga de establecer y ejecutar políticas públicas y programas en materias de desarrollo rural, atención a familias, a pueblos indígenas y comunidades étnicas, huéspedes, migrantes y sus familias. De igual manera, se recabará información para poder entender las razones que obligan a las gentes a migrar a la capital, para poder determinar qué es lo que les hace falta para garantizar los derechos de esta población tan afectada. Los planteamientos serían: ¿qué instituciones o dependencias hay en la capital que apoyan a la población indígena urbana? ¿Qué programas o actividades hay en la Ciudad de México en pro de los derechos humanos de la población indígena? ¿Cómo ha sido el movimiento migratorio indígena en la última década en México? ¿Qué porcentaje ocupa la población indígena en la Ciudad de México y a qué servicios puede acceder? En principio de igualdad y no discriminación, implica que se deben garantizar las acciones y presupuestos que se destinen para que se lleven a cabo los objetivos para mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas y grupos en desigualdad social. Algunas instituciones
realizan campañas de promoción de los derechos indígenas que habitan en la Ciudad de México, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Indigenista del Distrito Federal, la Secretaría de Equidad y Desarrollo, entre otras. En base a investigaciones que se han llevado a cabo sobre migración rural, se ha comenzado a centrar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas que habitan en la ciudad. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los indígenas al llegar a la ciudad es la vivienda. Y el 40% de esta población carece de servicios básicos como agua, luz, drenaje y servicios médicos. En cuanto a lo referente a su desempeño laboral, debido a la falta de estudios y a la dificultad en el manejo de la lengua, la mayoría de las personas o de esta población se dedica al trabajo informal, como el ambulantaje o empleos que no requieren escolaridad, como son de albañilería o trabajos domésticos, los cuales están mal pagados y no tienen un horario fijo. Por otro lado, el acceso a servicios de salud es muy limitado. Según encuestas, poco menos de la tercera parte de la población indígena en la ciudad cuenta con el seguro popular. Finalmente, en la educación, los datos del censo del 2010 indican que los niños hablantes de lenguas entre los 6 y los 14 años, el 13.7% no asiste a la escuela. El 12% de los que hablan alguna lengua de entre 15 años y más no cuentan con estudios. Y el 19.5% no ha terminado la primaria. Por otro lado, el acceso a los servicios de salud es muy limitado. Conforme a lo que he expuesto, las zonas que requieren de mayor apoyo son las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo Amadero, ya que son las que cuentan con un mayor número de migrantes indígenas. Con el apoyo de las diferentes dependencias y entidades del gobierno de la Ciudad de México, se busca obtener un panorama general de actividades y acciones para sensibilizar a la sociedad para la no discriminación sobre los indígenas urbanos y respetar a toda costa sus derechos. Al realizar esta investigación me di cuenta de la gran cantidad de indígenas que migran a la ciudad en busca de mejorar sus condiciones de vida. En la capital, según encuestan, son más de 128.500 personas que migran y que viven aquí en la ciudad, de las cuales, a pesar de que se han llevado infinidad de programas para mejorar y para ayudar a este tipo de personas, aún falta mucho por hacer, ya que se les presenta una serie de conflictos debido a su condición, maltrato y discriminación por parte de la sociedad, por lo que en mi opinión se tienen que concientizar y educar a la sociedad para garantizar el respeto, el reconocimiento y la promoción de los derechos pluriculturales y pluriétnicos de la población indígena en la Ciudad de México. Concientizar desde casa a nuestros hijos para que se respeten y respeten a las personas en condiciones diferentes a las nuestras, principalmente a las personas que vemos en la calle, ayudarlas en cuanto a comprar sus artículos
y así difundir un poco de lo que es la cultura y que nuestros hijos aporten algo de su educación y que respeten a todas las personas en condiciones difíciles a las nuestras. Muchas gracias.